Eh, Nuevamente les agradezco los que enviaron la tarea juiciosamente. La idea de que podamos crecer en hermenéutica es que podamos hacer las tareas y que las hagamos, pues, que ustedes en medio de toda esa ocupación que tienen, pues puedan sacar el tiempito para hacerla, ¿no? Puedan meditar un poquito en el tema. Entonces, escriben los que no hicieron la tarea, pues los que no se pronunciaron con la tarea, tomaremos como que no la hicieron y eso es lo que vamos a escribir en la bitácora, ¿no? Y el capítulo 5 del material de hermenéutica, el valor de la observación. Entonces, hablemos un poquito del capítulo 5 de hermenéutica. ¿Qué encontraron? Toca apagar ese dato, ¿no? Eh, ¿Qué encontraron? ¿Qué les gustó? Hablemos un poquito del capítulo 5 de hermenéutica. ¿Todos la leyeron? Sí, 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 yo la leí. sí, señor. Ok, Yo no, Jorgito, Es qué pena. muy, ¿qué encontraron? Les escucho. bueno, yo encontré y me pareció súper interesante, pues, cómo es de importante observar, y la diferencia de observar que ver, porque uno a veces ve las cosas, pero no detalla y no profundiza y no hace una observación completa. Entonces allí pues nos mostraban la gran diferencia que hay entre, entre esas dos palabras y esas dos acciones que a veces hacemos los seres humanos y que nos volvemos tan como en automático que a veces vemos todo como tan normal o por el afán de cada día y no nos detenemos a mirar cada detalle y realmente analizar las cosas o las situaciones o incluso lo que leemos, sino todo lo hacemos como en automático y a veces ni siquiera sabemos si caminamos, salimos y ni siquiera observamos realmente qué hay frente a nuestra casa, qué distancia hay, de qué color es la casa del vecino, cosas así que parecieran tan sin importancia, pero que realmente a la hora de observar cobran muchísima importancia. Y el ejemplo estuvo espectacular, que era el ejemplo del señor que ve el reloj, ¿no? Que le pasan un reloj y él analiza tantas cosas que cualquier otra persona que lo vea no hubiera podido expresar realmente. Entonces me pareció espectacular. Ok, gracias, Esperancita. ¿Quién más quiere compartir algo de lo que haya leído? Yo quiero compartir, Dianita. pues me gustó mucho esa historia precisamente de Sherlock Holmes, como solamente con observar muy bien sacó como tanta información, no solamente del presente, sino del pasado, o sea, de cosas que habían sucedido con la persona que tenía el reloj, con la dueña del reloj, y sus antecesores, ¿no? Entonces, la importancia realmente de la observación en todos los ámbitos de nuestra vida, pero en especial, pues en el tema bíblico, yo pensaba, si un hombre, yo no sé si eso es ficción o es verdad, pero si un hombre puede determinar tantas cosas por medio de un reloj, o sea, por medio de solamente observar el reloj, ¿cuánto podríamos sacar nosotros de un solo versículo, ¿no? Pues porque está enfocado al estudio bíblico. Entonces, a veces desaprovechamos esa herramienta que Dios nos dejó simplemente por no detenernos un momento a observar y como volver a observar, como la historia que decía del pescado, que el profesor les mandaba como otra vez y otra vez, miren, ¿qué hay, qué encuentran? Entonces es no solamente como quedarnos con la primera visión, sino realmente otra vez, volver a, otra vez, ¿qué encontramos de nuevo? Entonces, me pareció importante las dos historias y la importancia de la observación en la historia bíblica, yo veo que es fundamental. O sea, eso me dejó como que
demasiado importante tomarse su tiempo para observar. Ok, gracias, Janita. ¿Quién más quiere compartir? Yo, pastor. Pues sí, lo que decía en este capítulo 5 era que la observación es el primer paso que uno debe hacer, es la observación. Entonces es como una habilidad que tenemos, pero que para tener y desarrollar esa habilidad tenemos que estarla como, sí, desarrollando, o sea, tenemos que Ejercitando. activarlo, sí, porque o si no, simplemente solo vamos a ver y no vamos a observar. Y entonces me llamó mucho la atención porque en salud sí pasa eso. Hay que observar mucho y eso salvaba vidas solo con el observar. Y Ok, toca hacer esa actividad muchas veces porque digamos que una persona no veía una cosa, pero alguien, un simple detalle que dijo, ya eso salvaba vidas, porque ese simple detalle que observó y que esa persona vio, que los demás nunca habían visto, era lo que podían hacer procedimientos o actuar ante algún evento. Entonces me pareció muy interesante. Entonces, esto aplicarlo a la Biblia, pues no lo veía así, la verdad. Ahorita cuando leí el capítulo dije, sí, lo entendí más. Eso era lo que quería compartir. ok, gracias, Angelita. ¿Quién más quiere compartir? También tenemos el tema de la tarea de los comentarios, del diccionario. ¿Cómo nos fue con eso? ¿Quién quiere compartir algo de eso? ¿Alguien más tiene algo para compartir? Bueno, hermano Hernando, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, no sé si me escuchen. Sí, Yo señor, no lo encuentro escuchamos bien. la aplicación del micrófono, no la encuentro en mi celular. Pero Pero si ahí me están está. escuchando, ¿sí? Sí, y si quiere aquí lo podemos silenciar para que no te molestes con eso y cuando vayas a hablar, levantas la mano y ya. Listo. Buenas noches a todos. Me disculpo por no estar en las clases, motivos personales, pero yo me he estado enterando del tema, he escuchado, he leído la introducción de la hermenéutica, más o menos estoy enterado del tema, entonces trato de ponerme al día con ustedes y lo voy a hacer. Entonces, gracias a Dios, hoy puedo hacerlo porque estoy aquí en casita. Ya salí de unas situaciones que estuve pasando este fin de semana. Todavía me queda una por superar, pero aquí estoy con ustedes. Ok, muchas gracias, hermano. Esto No, hermano, para todos. con mucho gusto. Bueno, ok. Quiero que leamos un momentico Isaías el libro de Isaías capítulo 4, versículo 1 y 2. Solamente es un dato curioso que me pasó con este pasaje. Nosotros, Isaías, perdón, Isaías 4, 1 y 2. No sé si alguien lo quiere leer, por favor. Isaías 4, 1 y 2. Eh, yo lo hermosa leo. eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como las palomas detrás de tu velo, tu cabellera como Hermano, ese no rebaño. es. No, es el 4. Isaías 4 del 1 al qué? Isaías 4, 1 y 2. Perdón, no, sí, me salté, fue que me pasé.
Ok. Cuatro. Ya- Es, ¿echarán mano de un hombre 7 mujeres? ¿Es ese? Sí, Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza, honra y a los sobrevivientes de Israel. Quito Li. ok, una experiencia que tuve en la predicación, nosotros estamos estudiando el libro de Isaías y fue interpretar ese pasaje. Y todo lo que yo encontré de esos pasajes, de alguna manera, dañaba el concepto de la mujer. Las interpretaciones que encontré de ese pasaje, de aún de los más famosos intérpretes, todos dañaban la visión de la mujer, que era que las mujeres israelitas no se cuidaban y entonces no les importaba y que esto y que lo otro. Bueno, fue un tiempo bastante, fue una lucha. Así que lo que hice fue ponerme a observar el pasaje, qué era lo que el pasaje decía, qué era lo que estaba diciendo. Empieza diciendo que las mujeres, 7 mujeres echarán mano de un hombre, y luego dice que el renuevo de Jehová será para gloria y para hermosura de los sobrevivientes de Israel. Entonces, solo por observación, eh, Dios no está diciendo que de alguna manera en el capítulo 1 lo que las mujeres están haciendo está mal o las está condenando por lo que está haciendo. Al contrario, está diciendo en el 2 que ese renuevo será para hermosura. Claro, si usted lo mira desde la cultura colombiana, occidental, desde la cultura, desde el pensamiento de este lado, pues usted dice, no, pero 7 mujeres con un marido, no, eso es... Y todos interpretaron de esa manera. Poligamia. ¿Sí? No, pues el tema es poligamia y toda la cosa. Pero observando el pasaje, ese pasaje se escribe, solamente se escribe, dice que para los sobrevivientes de Israel, eso quiere decir que están en periodo de guerra, ¿sí? Y lo que normalmente muere en la guerra, ¿qué son? Los hombres. Los hombres. Y si los hombres se mueren, ¿qué pasa con la descendencia de Israel? Desaparece. Desaparece. Y la idea del Señor era preservar la nación de Israel. O sea que en ese tiempo de guerra por la rebeldía del hombre, por la rebeldía de Israel, prácticamente el renuevo de Israel estaba a punto de desaparecer. O sea, la simiente estaba a punto de desaparecer. Por eso dice que el renuevo será para gloria y bendición de los sobrevivientes de Israel. ¿Qué hizo Dios para que realmente Israel sobreviviera a nivel de descendencia en aquel entonces? A las mujeres les tocó saltar sus expectativas, sus valores y toda la cosa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había entrado en rebeldía y al entrar en rebeldía expusieron a las mujeres a que tomaran decisiones por la irresponsabilidad de ellos, porque ellos no buscaron a Jehová y al no buscar a Jehová, pues tuvieron que irse a la guerra, los mataron en la guerra y pues de dónde la descendencia se iba a crecer. Cuando habla de renuevo es porque realmente la descendencia se está acabando. ¿Sí? Y todavía estamos en Isaías, estamos en el 700 antes de Cristo. Imagínense que iba a llegar y finalmente lo que llegó en Judá fue muy poco. Pero ¿a dónde quiero ir? Solo con observar, no hice ninguna interpretación. Eso que yo les estoy diciendo es solo observación. Están en guerra, se mueren los varones. Yo no puedo denigrar a la mujer y decir, no, es que la mujer, como un comentario que leí, se volvió libertina y entonces lo único que les importaba era esto, lo cual me pareció muy grosero, ¿sí? Entonces, eso con solo observar un pasaje, mirar, bueno, qué es lo que está pasando, mira qué es lo que dice, en el primero dice esto, en el segundo dice que es para gloria y sí, ¿cómo puede haber una contradicción? Las mujeres estar haciendo mal aquí y alabar el renuevo de Israel, ¿no? Entonces, eso es solamente observación en el proceso, ni siquiera estoy interpretando. O sea, yo ni siquiera interpreté el pasaje y encontré
más o menos qué era lo que quería decir, ¿sí? Con solamente observar el pasaje. Pero a veces uno pasa por los versículos y uno no observa, uno simplemente, primero, una lucha que tenemos cuando leemos la Biblia es que nosotros creemos que entendemos. Y eso es el peor obstáculo que usted puede tener cuando se acerca a la palabra de Dios. Así haya leído 50 veces el versículo. Pero el solo hecho que su mente le diga, yo ya sé qué significa, ya ahí usted perdió el año. Nunca va a saber más allá. Y lo que usted, eh, para mí, las Sagradas Escrituras es un mar sin límites para mí, donde lo que usted observa en determinado momento es una gota de agua en ese mar. Pero el día de mañana la ve de otra manera, el día de mañana la ve de otra. Y siempre hay algo que sacarle en ese proceso. O sea que el conocimiento divino no termina, crece y te crece para ayudarte en el día a día. Entonces es muy importante que usted no deje, no pierda esa visión de observar qué más me puede ese pasaje. ¿Listo? Muy bien. En el día de hoy vamos a estudiar el tema de los idiomas. Ahí les voy a mandar, bueno, ahorita les mandamos la tarea, que es lo que van a hacer, creo que es Romanos. Unos 14 años. Un momento. ¿Se lo enviaron? No, creo que hermanos 14 años. ¿No piensan? Bueno, ahorita le enviamos el pasaje que van a estudiar. ¿Qué es lo que van a estudiar con base a lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy? Entonces, en el día de hoy vamos a ver el tema de los idiomas bíblicos. Voy aquí, voy acá y voy a compartir la pantalla con ustedes. Y espero que puedan ver ahí la presentación. ¿Sí la ven? Sí, señor, sí se ve bien. Sí, Entonces, señor, la perfecto. Biblia está escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en Y griego. Nunca se nos puede olvidar ese detalle en el proceso de la hermenéutica bíblica, ya que lo que usted lee a través de las versiones, como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, Dios llega al hombre, la Nácar Columna, la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, son traducciones bíblicas. Y de esas traducciones bíblicas, como usted lo aprendió en la primera lección del cronológico, esas versiones no son inspiradas por Dios. Son sacadas del original, escrito en hebreo, en arameo y en griego, pero esas versiones no son inspiradas por Dios. Pueden tener errores porque el que las tradujo se pudo haber equivocado. No sé si esa idea está clara. Sí, señor, para mí sí. Ok, entonces, nosotros tenemos la Biblia escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y lo que usted lee en español son traducciones, o lo que lees en inglés son traducciones, lo que lee en francés son traducciones. Lo que lees en otro idioma diferente al original son traducciones, son el resultado de un trabajo hermenéutico de un equipo que intentó poner en tu lengua las Sagradas Escrituras. Y alabamos ese grupo por el gran trabajo que hizo. O sea, no vamos a menospreciar ese trabajo, alabamos ese grupo por el trabajo que hizo, pero eso es parte de la obra del Señor, pero no son inspiradas por Dios. Siempre nos debemos remitir al hebreo, al arameo y al griego.
Claro, usted me dirá, pero nosotros no hablamos hebreo, nosotros no hablamos arameo, nosotros no hablamos en griego. Bueno, para eso hay herramientas. ¿Qué fue las que usted dio para la clase, Cada tarea. para la tarea pasada? ¿Qué es un diccionario griego? ¿Qué es un diccionario en español? ¿Qué es un diccionario bíblico? ¿Qué es una concordancia? Las páginas web como Biblia Paralela, como Eastword, son herramientas, ¿sí? Que usted puede echar mano para de pronto profundizar un poco más de la traducción, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Algo muy importante que usted debe tener de los idiomas bíblicos es que los idiomas bíblicos no son sacros. No hay idioma sagrado, ¿sí? Alguno le puede decir que es sagrado y los hebreos, pues en su etnocentrismo, ellos pueden decir que son sagrados, pero los idiomas no son sacros. No hay idiomas sagrados. Eran idiomas comunes y corrientes, que hablaba el mundo, que hablaba el pueblo, ¿sí? Que hablaban los pueblos. Entonces, por eso es muy importante que usted entienda que los idiomas no son sacros. Y a veces en la hermenéutica uno comete el error, no, pero se escribió en hebreo, es la lengua de Dios y habló Dios, tiene, sí, no, era un idioma que utilizaba la gente de aquel entonces para comunicarse. Sí, o sea, no es diferente al español, excepto que fue escrito, fue utilizado para escribir las Sagradas Escrituras. Lo que lo hace especial es que fue usado para escribir las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que lo hace especial. Pero eran idiomas comunes y corrientes, ¿no? Normales en el proceso. Como lo tengo ahí en la presentación, son idiomas del mundo después de la Torre de Babel, después de la Torre, perdón, esto no me queda aquí. Todavía me cuesta trabajo utilizar esta herramienta. No sé. Bueno, idiomas del mundo. No sé cómo usarla. Bueno, idiomas del mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que después de la Torre de Babel, después de que ellos desobedecen a Dios y Dios tiene que prácticamente disciplinar el mundo aquel, y al disciplinar ese mundo lo disciplina a través de la confusión de las lenguas, entonces las lenguas se esparcen por todo el mundo. ¿Sí? Algunos piensan que el hebreo pertenece a la lengua original que habló Adán y Eva, pero la verdad, eso son simplemente hipótesis. No hay una base para realmente decir eso, porque cuando aparece la Torre de Babel han pasado muchos años, ¿sí? Muchos años. Entonces, es difícil uno hacer esa aclaración. Entonces, no, son idiomas del mundo común y corriente y no son sacros. Entonces, de esa manera, nosotros podemos verlos con otros ojos, aunque sea el idioma bíblico, ¿sí? O sea, yo no estoy demeritando en ninguna manera el hebreo, el griego, el arameo. Simplemente estoy diciendo que no son idiomas sacros porque algunas personas sacramentalizan el hebreo, especialmente el hebreo. De pronto el griego no tanto, pero de pronto el hebreo sí lo sacramentaliza. Como en su tiempo se sacramentalizó el latín, ¿sí? Que el latín era como el idioma sacro. Muy bien. ¿Quién quiere leer Josué 24, 2 al 3, por favor? Vamos a leer el libro de Josué 24, 2 al 3. Acuérdese que Josué es el segundo, o sea, es quien reemplazó a Moisés, y que Josué fue usado para entrar al pueblo del Señor a la tierra prometida. Voy a colocarles también un mapita para que lo vean más o menos de dónde estamos hablando. ¿Ya encontraron Josué 24? Sí, yo lo tengo. ¿Lo lees, por favor? Señor. Dice,
Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ok, entonces fíjense que dice que ellos vivían en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y Dios, y era un pueblo idólatra, no adoraban muchos dioses, otros dioses, y que de ahí Dios sacó a Abraham, ¿sí? O sea que cuando Dios saca a Abraham, lo saca, él no era que alabara a Dios y que tenía una fe, una fe hacia Dios, sino que no, él lo sacó, él lo buscó y lo sacó, ¿sí? O sea, de un pueblo idólatra, él saca a Abraham y lo lleva, y Abraham sale pues con su cultura y sale con su idioma. Sí, que ya era un idioma común. O sea, el idioma que hablaba Abraham ya se hablaba en la zona, que era el parte de las lenguas semitas de Zen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Voy a dejar de compartir un momentico acá para hacer la figurita. ¿Qué es lo que la historia dice? Que ahí en ese mapa que les mostré, después de Noé, ¿sí? Entonces la línea se da por Sem, ¿cierto? Aunque habían más hijos, ¿sí? Que usted ya conoce, ¿cierto? Can. Can Hija. y Jafet. Pero digamos que Sem, los hijos de Sem, entre ellos Eber, si no estoy mal, creo que se escribe así, Eber, ¿sí? Se fue a vivir a esa zona de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y por eso se llama hebreo, porque Eber, hebreo, Viene de Eber. ¿cierto? Incluso de ahí sale una palabra para nómada, que era que le decían también a Abraham, que Abraham era nómada, o le decían hebreos, porque eran nómadas, ¿no? Y entonces de ahí sale el hebreo. Y hay algo ahí en el mapa, voy a volver a colocar el mapa, que hace referencia a los que estudian el tema de la lengua original. Voy a compartir un momentico acá. Aquí, fíjense que está el río Éufrates. Y los que se quedaron a este lado del Éufrates manejaron un tipo de lengua semita antigua, ¿sí? Y los que se quedaron al otro lado, pues hablaron una desviación de este, que prácticamente era el arameo, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, digamos que estas lenguas eran muy comunes. De hecho, la lengua de la tierra del señor Canaán era común al hebreo. Eran lenguas comunes, o sea, era un idioma común, ¿sí? Era un idioma común, no era un idioma eh, desconocido en el proceso, no es como vamos a hablar ruso y vamos a hablar español. No, pues son dos lenguas totalmente diferentes. Pero no, las lenguas que se hablaban en esa zona eran lenguas muy parecidas porque procedían de la lengua semita, ¿sí? Y el hebreo era algo común. No hay que ponerle más allá del tema. Y dice que era un idioma que se hablaba en un grupo humano que era idólatra. Si usted está buscando de alguna manera Para descartar que sabe. para descartar. También me gustaría que le voy a leer Deuteronomio. ¿Dónde está? Espera que lo tengo acá. Un momentico. Un momentico. Me gustaría leer Deuteronomio. A ver si lo tengo acá. Versículo Deuteronomio 26:5. Deuteronomio 26:5. Cuando ellos entran a la tierra prometida,
Dice, cuando hayas entrado, el 1, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, cuando hayas entrado en tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Entonces ya sabemos qué contexto está hablando, y la habites. Y en el 5 dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres allí, y allí con pocos hombres allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Obviamente está hablando de Jacob, ¿sí? Jacob, perdón, de Jacob, que se fue a vivir a Egipto y dice un arameo. Entonces, eso nos pone en contexto un poquito del tema, ¿no? Del idioma bíblico. Es verdad que el idioma bíblico empieza a tomar un valor escritural en tiempos de Moisés, y eso también lo hace especial. Pero no hay que ponerle un valor exagerado a lo que el hebreo tiene, excepto que fue usado por Dios para escribir las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios lo escogió para las Sagradas Escrituras. Voy a dejar de compartir. Y otra de las cosas que usted debe tener del hebreo es que el hebreo, la estructura del hebreo, es concreto. ¿Qué quiere decir en lo que se ha estudiado? El hebreo, ¿sí? Su estructura es concreta. ¿Qué quiere decir concreta? Que echa mano de lo que se ve, de lo que perciben los 5 sentidos, o los sentidos más bien. O sea, a donde quiero ir es que el hebreo no es mental, echa mano de lo que ve alrededor, de lo que captan los 5 sentidos, olor, visión, o sonido, etcétera, etcétera. Es demasiado concreto. Siempre las figuras del hebreo son concretas. Quiere decir que se comunica a través de lo que se puede hacer con los 5 sentidos. Por ejemplo, hay un salmo que lo hemos usado muchas veces: y serás plantado junto a corrientes de agua, el cual da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué pasaba con el hebreo? Entonces resulta que estaba el río, ¿sí? Y el hebreo veía que aquí, en este lugar donde hay agua, ¿sí? El árbol crecía y daba frutos, y su hoja no se caía por falta de agua. Entonces, ¿qué pasaba en el hebreo? En el hebreo mira esta acción. Bueno, será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo porque tiene agua y su hoja no cae. Él está, él está pensando en este tema. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, todas las figuras que usted observa del hebreo son concretas, y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta en la hermenéutica bíblica. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar del griego. ¿Cuál es la manera de ver el del griego? ¿Cuál es la estructura de pensamiento del griego? ¿Cierto? Pero lo que es el hebreo, quizá, y posiblemente el arameo también. ¿Sí? El arameo también, pues es de las tribus semitas, entonces la estructura de pensamiento es concreta, para que lo tengan. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto el Sí, hebreo. señor. Señor. Según algo que nos dice sobre esa parte hebrea, que siempre que estén en hebreo, hablan del tema concreto, se refiere que ellos antes, o ellos se basaban en un escenario para completar la palabra o para escribirla, como en el caso de ahí del árbol que está junto a corrientes de agua. Ellos miraban primero ese paisaje, o primero lo escribían y luego
nos lo dejaban a nuestra interpretación. No, eso era, es la inercia del idioma y la cultura. Para comunicar. ¿Sí? Ellos para comunicarse utilizaban las cosas del ambiente, de lo que Ah, oían, ok. observaban, de lo que sí, ellos usaban lo que captaba los cinco sentidos, así era que se comunicaban. Eso es lo que es una Ah, estructura ya. en el idioma concreto. ¿Sí? O sea, no se pasa de ahí. Cuando uno está comunicándole ¿Sí? algo Pero a- eso es lo que ya venimos hoy en día a nosotros a entender como un mensaje bíblico. No, O no sea, una necesariamente. conexión, no, no No. mensaje bíblico, sino conexión con las cosas de Dios. Más adelante, no ya en el Nuevo Testamento. Bueno, estamos hablando de cómo es el idioma, cuál es Sí, cuál es la estructura del idioma. Y el sí. idioma, Ah, para comunicarse, usaba las cosas que estaban en el ambiente, lo que veían, lo que sentían, lo que oían, aún lo que ok. podían palpar, lo que podían gustar. ¿Sí? Por ejemplo, Ujú. el término ira en griego, en hebreo, perdón, es el hombre de nariz roja. O sea, no decían ira. No decían ira como nosotros en español, sino decían, ay, se le puso la nariz roja, o sea, está Bien. airado, Sí. Ah, ya, perfecto. porque Sí, era ya la la entendí. característica que se veía cuando se airaba, cuando se airaba, como cuando uno dice, "Uy, se puso rojo de la pena", ¿sí? Ya, perfecto. Uno utiliza, uy, pero ¿qué? Se puso rojo, ¿qué quiere decir? Que uno tiene vergüenza. Ujú. Perfecto. Muy Eso bien. es concreto, ¿sí? Muchas gracias. Una historia, idioma concreto. Bueno, voy a seguir porque el tiempo se me fue con la presentación acá. El siguiente idioma es bueno, voy a bajar al arameo, qué pena con ustedes, voy a bajar un No estás poquito. compartiendo. No Ah, estás compartiendo. perdón, no estoy compartiendo. Ahorita vamos a compartir nuevamente. Entonces, vamos a bajar un poquito al arameo, ¿sí? Acá. Y el arameo es el idioma o algunas partes del arameo que son, por ejemplo, en el libro de Daniel, algunos escritos del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque cuando hubo la deportación a Babilonia y Babilonia quedaba pues en esa parte de Ur de los Caldeos y ese tipo de cosas de la Mesopotamia, entonces en ese orden de ideas, cuando ellos fueron allá, digamos que en la deportación, básicamente el reino del norte, o sea, cuando fue la deportación, el reino del norte ya no existe. Lo único que queda es la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Pero cuando Judá se vuelve rebelde al Señor, ellos son sometidos por los babilonios, por el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor dice que capturó casi a la mayoría y se los deportó a Babilonia. Y en Babilonia, en Daniel 2, 1 al 4, voy a leer Daniel, el libro de Daniel. A ver un momentico. Dice 1. Dice, bueno, en el 1:3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y eso fue un trabajo que Aspenaz tuvo que hacer durante 3 años. Y entre esos hebreos o de los hijos de Israel estaba Daniel y los amigos de Daniel. Por eso una parte de Daniel está escrito en Por eso una parte de Daniel está escrita en arameo. Pero el arameo y el hebreo son parecidos. ¿Sí? O sea, es parte de las lenguas semitas. No era algo tan, tan lejos del tema. O sea, dicen que cuando Moisés llegó a Canaán, él entendía alguna de las lenguas de los cananeos o Josué, por ejemplo. Porque pues algunos piensan que el 85% de lo que hablaban en Canaán era muy compatible con el hebreo porque eran de la misma familia lingüística, para que lo tengan en cuenta. Y habían otras naciones que hablaban incluso el hebreo,
¿sí? Incluso los egipcios también eran parte de las lenguas semitas. Entonces, no era un idioma común. Yo quiero que entiendan que era un idioma común, no era un idioma sagrado, era un idioma que hablaba el mundo de aquel entonces, ¿no? Entonces, para que lo entiendan. Y por último, entonces, está el griego, ¿sí? Jorgito, Señora, como el idioma de hebreo viene, tú dices que viene, es una lengua semita y viene de Eber, por la raíz Eber, viene hebreo. ¿En arameo tiene algo parecido? ¿O era un idioma semita y no se no, era un conoce? idioma semita, era una corriente del mismo hebreo, o sea, no es para Pero nada. no era porque no tiene, digamos, no hay un conocimiento de dónde viene, por ejemplo, Eber viene del hebreo, el hebreo viene de Eber, ¿no? Como explicaste hace un ratito. Pero en el arameo no viene como una sigla específica de alguien, ¿no? O No, no se conoce. las mismas familias de Sem que habitaron en esa zona, ¿sí? De ahí también venían los Sí, amonitas, los moabitas, todos esos hablaban las lenguas semíticas, ¿sí? Eran ok. parte. Es como, Ya, más o ya. menos para que usted me entienda, nosotros somos lenguas romances, el portugués, el español, eh, el francés, mm, bueno, se me va, pero si usted mira, eh, somos lenguas romances, quiere decir que nuestra base lingüística es el latín. Ajá. Y por eso cuando a veces nos comunicamos nos podemos comunicar con un portugués, o sea, no bien, pero sí nos podemos comunicar. Sí nos podemos comunicar con un francés a veces. Guarda cierta similitud. Es lo que realmente estoy diciendo. Y el hebreo salió de esas lenguas semitas que hablaron ahí, que hablaba Eber. Pero algunos piensan, algunos piensan que los que se quedaron a este lado del Éufrates, que se fueron con Abraham, fueron los que siguieron hablando el hebreo antiguo. Y los que quedaron a este lado del Éufrates es los que siguieron hablando arameo. Mm, Como para hacer una referencia a algo. Yo le voy a enviar un video para que usted lo mire, aparte una tarea que va a hacer, que tiene 10 minutos, pero es chévere para entender un poquito el origen del hebreo. El griego, el griego obviamente obedece a esta zona. Ya estamos hablando de Europa, ¿sí? Ya es otro tema. ¿Sí? Viene de Grecia y era en esta zona, si usted mira aquí el mar Mediterráneo, Italia, y aquí quedaba Grecia, y está en esta zona, y estos eran los lugares donde tenían dialectos griegos, por así decirlo, ¿sí? Y habían varias clases de griego, entre eso el griego clásico, que era el utilizado por los filósofos, Platón, este, Homero y todo ese tipo de cosas, todo lo que es la mitología griega y todo eso, ellos hablaron ese griego clásico. Y o sea, la mitología griega, o sea, digamos que fue creciendo el griego clásico, y de ahí seguía a la mitología griega. Era un idioma hablado en los pueblos de aquel entonces también idólatras, ¿sí? De la mitología griega. Para nada el griego es sacro, solamente para que me entienda esa parte. El griego tampoco es sacro. Y es muy importante que ustedes lo tengan ahí. Voy a leerles una parte muy importante aquí que encontré para ustedes. A ver si la encuentro acá. Voy acá. Que me parece muy bonito que ustedes lo sepan. Dice, el griego koinoné es un idioma inteligente, koiné, perdón,
Es un idioma inteligente que ha sido utilizado como base de expansión para las relaciones internacionales del Imperio Grecorromano. De allí el derivado koine, o común para todos. Una referencia bíblica de esta afirmación puede verse en Juan 19, 19 al 20. Y por aquí lo busqué, Juan 19, voy a leerlo por cuestión de tiempo. Juan 19, 19 al 20 dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Sí? Entonces, para que es una referencia a esa parte, ¿no? Dice, lo interesante de este lenguaje es que permitía el surgimiento de varios dialectos basados en la lengua griega. El que nos interesa es el griego koiné ático-jónico, que fue el idioma con el que los apóstoles judíos, los hermanos de Jesús y Lucas han escrito el Nuevo Testamento. Estos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, siendo semitas, no difundieron su idioma hebreo ni el arameo, ni el griego clásico, sino el griego koine, porque este lenguaje era ideal para expresar con precisión la sutil complejidad de la verdad de la doctrina del Señor Jesucristo. Estos hombres inspirados por el Espíritu Santo nos han dejado como legado mediante el griego koine, el testimonio de la verdad. Es importante destacar que la antigua escritura en griego koine era una escritura corrida, sin separación entre vocablos, sin signos de puntuación, sin acentos y sin tildes. ¿Qué es lo especial? ¿Qué es lo especial del griego? Que el griego, a diferencia del hebreo, el griego no es concreto, no es de estructura concreta. El griego es abstracto. Una explicación que me dio alguien muy sencilla es lo siguiente. Imagínense un 1. ¿Qué? Un 1. Imagínense en un 1 caminando por la calle. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Sí ve? Sin embargo, el 1 como número no tiene su acento en algo concreto, sino en la mente. Y es la unidad que nosotros utilizamos para las matemáticas. Eso es concreto. ¿Sí? Eso es concreto. ¿Sí? Por ejemplo, el ágape de Dios, el amor de Dios, es abstracto. ¿Por qué? Porque para usted buscarle significancia tiene que conectar varios significados. El sacrificio de Cristo, el cuidado del Señor a su pueblo, el cuidado del Señor a la iglesia. No es algo que pueda ver. No es algo que usted pueda ver a menos que haya una manifestación de parte de Él. Cuando hablamos del amor ágape de parte de Dios, es algo que usted necesita analizar, entender. Es totalmente diferente al sistema concreto. El sistema concreto comunica a través de lo que ve. El sistema abstracto utiliza la mente. Y por eso los filósofos. ¿Sí? Por eso los filósofos, por eso era el idioma de los filósofos, porque utilizaban para el tema de la mente. Ellos podían dejarse llevar en la mente, pero esto obedece a esto obedece a esto, sin ni siquiera estarlo mirando. De hecho, Platón decía que la sabiduría, que lo que había físicamente hablando era imperfecto, que lo verdadero perfecto eran las ideas y las ideas eran superiores a las cosas físicas que estaban antes, que si algo existía era porque ya estaba antes. Imagínense eso, ¿sí? O sea, si una silla existe es porque ya estaba antes. Y uno dice, uno queda loco, ¿sí?
sea, es algo que uno dice, por eso ellos hablaban del logos, de la sabiduría, de la sofía, sí, ellos hablaban de eso y no necesitaban pues la creación para comunicar ese tema de ideas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Teniendo eso en cuenta, que los idiomas en que se escribió la Biblia fueron hebreo, arameo y griego, yo quiero que ustedes hagan una tarea. Voy a mostrarles la siguiente página, voy a compartir la siguiente página. Voy a compartir. ¿Ya encontraste Romanos? Perdón. ¿Recuerdas qué dice? Permitirás que su hermano se pierda por causa. Ok. Usted va a trabajar en este versículo y va a intentar interpretarlo utilizando obviamente las herramientas que le voy a mostrar acá. Vamos a compartir y la herramienta que vamos a utilizar es esta. Esta herramienta. Yo espero que la vean ahí. Voy a enviarles el link a WhatsApp. 14:15, Romanos 14:15. Uy. Se ve que se pegó algo con eso. ¿Tratar de interpretar ese texto Sí. o observarlo nomás? Otra vez. Usted va a intentar descifrar qué es lo que quiere decir el texto, pero usted va a hacerlo echando mano de esta herramienta, buscando los significados en griego. Vamos a empezar con el griego. A ver. Y vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que usted, uy, qué pena, ya son las 8, usted vaya acá y, por ejemplo, busque, aquí están los diccionarios y la concordancia en hebreo y en griego. Como usted ya estudió que es una concordancia, más o menos sabe, y diccionario bíblico griego, entonces los diccionarios bíblicos griegos tienen unos numeritos, ¿sí? Todas las palabras del griego bíblico tienen unos numeritos, o sea, tienen un número de correspondencia que así quedaron en el sistema para que lo podamos estudiar. Y por ejemplo, aquí está el hebreo en este lado y aquí está el griego. Eso quiere decir que cuando vamos a buscar palabras del hebreo, que también tiene su número de referencia, vamos a buscar acá. Y cuando estás aquí en griego, pues esto corresponde al griego. Entonces usted va a ir, por ejemplo, aquí del 1 al 1000. Pero ahí estás en Mateo 1. No, no, no. No, ahí no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Estoy simplemente diciéndoles cómo van a buscar las palabras. Por ejemplo, hay 6000 palabras. Entonces está dividido del 1 al 1000. Entonces usted va del 1 al 1000. Del 1 al 1000 están esas palabras. Y vamos a buscar episteo acá. ¿Qué significa? Entonces resulta que si usted mira episteo y tiene la concordancia de Strong, ¿qué significa? Tiene ayudas de estudio de palabras y tiene la concordancia de Strong y tiene otro diccionario de Taller. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted se ubica ahí, pone su botón, su mouse y presiona el botón derecho y va a decir traducir al español y traduce al español. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice pisteo, apisteo, dice infiel, sin fe, es decir, la negación, pistos, fiel, propiamente rehusarse a ser persuadido por Dios, traicionar su confianza, etc. Y hay varios diccionarios que tienen diferentes significados y la idea es que usted la utilice, pues se ayude con eso para mirar el significado
de lo que yo le envié. Van a buscar los términos en griego y van a intentar decir qué es lo que quiere decir el pasaje. ¿De acuerdo? Van a hacer esa tareita. Aparte de ver el video que les voy a enviar de 10 minutos del origen de la lengua hebrea. Si ustedes tienen Word, yo les puedo enviar en un WinRAR todo el paquete para que lo instalen. Y en Word, en Eastword, ¿sí? A ver si puedo subir esto aquí. En Eastword, ustedes tienen estas Biblias y pueden instalar una Biblia que se llama interlineal o la Biblia Reina Valera 1960 más. Y la Reina Valera 1960 más, fíjense que ya tiene los numeritos. ¿Sí? Entonces, si hablamos de Romanos, capítulo 14, ¿qué? 15. 15, entonces usted tiene ahí ya los numeritos. Yo tengo una herramienta que también se puede buscar. Si no tiene mi mismo. Sí. Entonces, mira, aquí está Primera de Corintios, perdón, es Primera es Romanos 14, 15. 15. Entonces, aquí ya en 14, 15, usted tiene las palabras, mire, pero es esta palabra, sí es esta palabra, por causa es esta palabra, de la comida es esta palabra. Entonces, fíjense que dice G y la palabra Cada significa palabra es un número. griego y el número que corresponde, y luego en la paralela buscan el término acá, G, que en la parte del G es el griego. ¿Sí? Griego G y el número que está, y lo buscan ahí. ¿Listo? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, escríbanme. Yo puedo hablar con ustedes y ayudarles en el proceso. ¿Sí? Pero la idea es que usted debe aprender a manejar estas herramientas. ¿Sí o sí? ¿Sí? Y debe saber que existen herramientas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Listo, muchas Bueno, gracias. Jorito, hasta luego. Gracias, Buenas noches a pastor. Dios todos. los bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Chao. Hasta